Amén. Éxodo capítulo 20, verso 1. Amén. Estaremos leyendo los mismos versículos para que vayamos, hermanos, memorizando estos versículos que son de vital importancia para la vida de cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 20, verso 1. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a su letra dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, te damos gracias por tu palabra leída, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sea usted obrando, glorificándose en tu palabra, Señor, que hemos tomado en esta tarde, obrando en los corazones para bien de cada uno de nosotros, Señor. Sea su nombre glorificándose, Padre, conforme a la necesidad que en esta tarde hay en este lugar, que en esta tarde hay a través, Señor, de los medios. Su nombre sea glorificado, Señor amado, de una manera grande y poderosa, como solamente usted lo sabe hacer, Señor. Glorifíquese, Padre amado, obrando en los corazones, convenciendo, redarguyendo, instruyendo, Señor, enseñándonos a caminar este camino que hemos emprendido para honra y gloria suya. Señor, en tus manos está mi vida. Sea usted dirigiendo, Señor amado, lo que vayamos a hacer en esta hermosa tarde. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Gracias le damos a nuestro Dios. Amén. El día de ayer dimos introducción, hermano, a lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y estuvimos, hermanos, mirando la importancia o lo importante, hermanos, que son esos mandamientos para la vida del pueblo de Dios. Amén. Recordamos que fueron mandamientos directamente, hermanos, dados por Dios a su pueblo
donde su pueblo escuchó la voz literalmente de nuestro Dios. Amén. Vemos todo lo que se ordena acerca de ello, hermano. Por lo tanto, decíamos el día de ayer que no debemos de pasar por alto, hermanos, ni pensar que estos mandamientos fueron solamente para el pueblo de Israel y que nosotros, hermanos, estamos ya fuera de obedecer estos mandamientos. Porque, como bien vimos el día de ayer, Jesucristo y los apóstoles mencionaron estos mandamientos en el Nuevo Testamento, aplicándolo, hermanos, a la vida de todo aquel que ha creído en nuestro Señor. Romanos capítulo 13 es un capítulo del verso, hermanos, 8 en adelante, o desde el verso 1 en adelante podemos, hermanos, ver cómo allí el apóstol Pablo dice que la ley, hermanos, ha sido un medio para llevarnos a Dios. La ley ha sido un medio para mostrarnos cuán pecaminosos somos, hermanos, delante de Dios, y poder así buscar el perdón en Cristo Jesús. Amén. Él dice: yo no hubiera conocido el pecado o lo que se ha revelado en mí si la ley no lo dijera. Por lo tanto, vemos, hermanos, que es de vital importancia en la vida de todo cristiano. Dijimos que los mandamientos se podían dividir en dos partes. Una parte, o los primeros 4 mandamientos, hermanos, habla de la relación del hombre para con Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de la relación del hombre para con su prójimo, para con su hermano. Amén. El día de ayer miramos los primeros 2 mandamientos, donde Jehová hace, hermanos, una prohibición total a que se adoren dioses ajenos. El verso 3 dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Verso 4: no te inclinarás a imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Concluimos, hermanos, el día de ayer, que si nosotros quebrantamos o vivimos quebrantando estos mandamientos, rebelándonos, aborreciendo lo que Dios nos pide que hagamos, nuestros hijos tendrán consecuencias. Amén. Aprenderán, hermanos, se les grabará de esto en sus corazones, y al igual que los padres se rebelan contra Dios, sus hijos también lo harán. Pero de igual manera, la palabra nos alienta y dice que Él hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Decir que si usted y yo guardamos y amamos sus mandamientos, también nuestros hijos aprenderán a guardar y amar los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Así que concluimos diciendo de qué lado nosotros nos encontramos: de los que aborrecen los mandamientos de Dios, de los que rechazan someterse a los mandamientos de Dios, o de los que aman esos mandamientos y los guardan en sus corazones, para testimonio, amados hermanos, de aquellos que están a nuestro alrededor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y el tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. ¿Y qué nos dice, hermanos, la palabra? ¿Qué nos dice ese mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento que nosotros encontramos dado por nuestro Dios a su pueblo, hermanos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, donde Moisés le está dando o repitiendo estos 10 mandamientos a aquella generación que iba a ser introducida
a la tierra de Canaán. ¿Cuál es la enseñanza o qué es lo que nos enseña, hermano, este tercer mandamiento? Amén. ¿Qué nos enseña este tercer mandamiento? Debemos considerar primero que tomar el nombre de Dios en vano no es lo mismo, hermanos, que jurar en el nombre de Dios. Amén. Tomar el nombre de Dios en vano no es lo mismo que jurar en el nombre de Dios. ¿Cómo entendemos, hermanos, esto? Porque es Dios mismo quien pide, hermanos, a su pueblo que cuando hagan un juramento lo hagan en su nombre. Amén. Lo hagan en su nombre. Si usted mira Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y al Señor solo servirás, dice la Biblia, y por su nombre jurarás, dice la palabra del Señor. En el capítulo 10 de Deuteronomio, verso 20, también Dios dice lo mismo a su pueblo, que por su nombre jurará. Entonces podemos ver que tomar el nombre de Dios en vano no es lo mismo que jurar por el nombre de Dios. Amén. Hay una diferencia, hermanos, en eso. Amén. Hay una diferencia en eso. Lo que el mandamiento nos está enseñando, hermanos, o lo que nos demanda más bien, es que nosotros como pueblo de Dios debemos de respetar el nombre santo de nuestro Dios. Debemos de respetar el nombre santo de nuestro Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de no tomar su nombre, hermanos, por cosas inútiles, por juramentos falsos que no valen. Amén. Esa es la diferencia de tomar el nombre de Dios en vano a jurar por el nombre de Dios. Dios está diciendo: si tienen que tomar mi nombre para jurar, háganlo, pero que sea con verdad, con veracidad lo que ustedes digan. Tienen que hacerlo con respeto, con temor, dice Dios en su palabra. El tomar, hermanos, o la enseñanza que nos deja es que no debemos, como pueblo de Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Debemos de respetar el nombre de Dios. En Malaquías capítulo 1, verso 6, el profeta habla, hermanos, Dios habla a través de Malaquías diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, dice Dios, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pregunta Dios. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, oiga esto, que menospreciáis mi nombre, que no temen a mi nombre, que no respetan mi nombre, dice Dios. A ustedes les estoy diciendo, dice Dios, ¿dónde está vuestro temor? Ustedes que conocen mis leyes y están tomando mi nombre en vano, menospreciando así mi nombre. En Malaquías capítulo 2, verso 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, dice Malaquías, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, es decir, honrar mi nombre, dice Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros. Dice: y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún, dice, las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Dios les está diciendo a ellos: tienen que decidir de corazón, dar gloria, dar honra a mi nombre, respetar mi nombre. Si no lo hacen, tendrán consecuencias, dice Dios. Es más, dice: ya he maldecido sus bendiciones, porque conozco que en sus corazones no hay
el deseo, no hay la intención de volverse a Dios, de respetar mi nombre. No tomarás el nombre de Jehová en vano, dice la palabra. Nos demanda como pueblo de Dios este mandamiento, que debemos, hermanos, de respetar el nombre de nuestro Dios. Es por eso que a la vez, hermanos, entendemos que hay una prohibición en ese mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se entiende, hermanos, como una demanda a respetar su nombre. Pero también se entiende como una prohibición a tomar el nombre de Dios en vano. Nos enseña, nos dice, hermanos, nos prohíbe que nosotros como su pueblo tomemos, hermanos, el nombre de Dios para blasfemar su nombre, para profanar su nombre, amados hermanos, para maldecir en su nombre. Nos prohíbe totalmente el mandamiento. Eso es lo que la palabra vano habla. Algo que es falto de realidad, algo que es inútil, algo que no tiene ningún valor. No debemos, hermano, de desacreditar el nombre de nuestro Dios tomándolo para jurar falsamente, para profanar su nombre. Profanar habla de tratar algo sagrado, hermano, sin el debido respeto. Amén. Habla, hermano, de deshonrar, de hacer indigno las cosas sagradas. Y eso es lo que Dios está diciendo, que no profanemos su nombre, que no blasfememos, que no maldigamos, hermanos, usando el nombre de nuestro Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es tan, hermanos, importante que nosotros entendamos este mandamiento y lo guardemos, porque el no hacerlo, amados hermanos, trae castigo, trae juicio, hermanos, a la vida de aquel que quebranta este mandamiento. Como todos los demás mandamientos, en Levítico capítulo 19, versículo 12, también la palabra, o Dios a través del profeta dice, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y hay una firma ahí que dice, yo soy el Señor. Amén. No tomarás el nombre, o no juraréis, dice, en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién habla eso? El Señor mismo está hablando a su pueblo, que no se debe de tomar su nombre, hermanos, para jurar falsamente. No se debe de tomar el nombre para que nos crean, para obtener un favor, hermanos, para obtener provecho. Como mucha gente en nuestros días, sin ningún temor, hermanos, está profanando el nombre de Dios. Hay muchísimos estafadores, hermanos, en las redes sociales. Muchísimos estafadores, hermanos, detrás de una línea telefónica, haciéndose pasar por cristianos, por creyentes, tomando el nombre de Dios, hermanos, para sacar provecho, para mentir, para lograr, hermanos, lo que ellos han propuesto en sus corazones. De igual manera, dentro del pueblo del Señor hay mucha gente introducida, gente falsa, hermanos, introducida tomando el nombre de Dios en vano. Toman el nombre de Dios sin ningún temor, como falsos profetas diciendo, Dios me ha dicho así. Tomando el nombre de Dios, hermanos, para mentir, para robar, para engañar a las personas. Y el mandamiento es que no debemos de tomar el nombre de Dios, debemos de respetar, hermanos, el nombre del Dios a quien nosotros servimos. Además de eso, hermanos, creo que no es necesario por la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. No es necesario que nosotros, hermanos, estemos jurando cada rato por Dios para que nos crean.
¿Sabe por qué se da eso? Porque se ha perdido la credibilidad entre nosotros. Se ha perdido la confianza entre nosotros como hermanos. Que tenemos que pedirle que juren, tenemos que poner a jurar a nuestros hermanos para de alguna forma sembrar temor en ellos. Si no debe de ser así, hermano. Jesucristo enseñó acerca de eso en Mateo capítulo 5, en el verso 33. Él dice ahí, hermanos, en su palabra, Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Esto es, hermano, no jurarán en falso o no deben de incumplir los juramentos. Esa era la enseñanza de los fariseos, de los judíos, diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuraráis. Es decir, no diráis falso testimonio, no quebrantaráis el juramento, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es la enseñanza que había, hermanos. Pero que Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraráis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, dice Jesús. No dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra. Amén. Hermanos, no es necesario tomar el nombre de Dios para que los crean. Como cristianos debemos de tener, hermanos, una sola palabra. Debemos de decir sí o no, hermano. No debemos de tomar el nombre de Dios, hermano, por querer justificar, por querer mostrar, hermanos, credibilidad. No, no es eso lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Debemos de cuidar de no tomar el nombre de Dios para hacer juramento, porque Jesucristo dice, lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo nosotros podemos estar jurando por algo, dice Jesús, que no es nuestro, que no nos pertenece a nosotros? Jurando por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por vuestra propia cabeza, si no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristianos jurando por su madre, cristianos jurando por el colocho, dicen por ahí, tirando besos al cielo. No es necesario, hermanos, eso, porque el día de mañana somos seres imperfectos. Y el día de mañana, hermanos, podemos fallar, podemos quebrantar a ese juramento. Y así, hermanos, quedará profanado el nombre de nuestro Dios. Cuando una persona, hermanos, se vale del juramento o del nombre de Dios para jurar, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que esa persona está diciendo cuando jura el nombre de Dios. Mi palabra, dice esa persona, con la actitud, con el juramento, está diciendo que su palabra es tan verdadera como lo es nuestro Dios. Pero cuando esta persona no cumple, hermano, ese juramento, así como ha quebrantado, hermanos, o como ha incumplido su palabra, también, hermano, le ha faltado el respeto al nombre de nuestro Dios. Santiago capítulo 5, versículo 12 también vuelve a decirlo. Hermanos, no juréis. Eviten, dice, los juramentos, sino que sean de una sola palabra, dice el apóstol Santiago en el capítulo 5,
En el verso 12 dice la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El quebrantar este mandamiento, hermanos, trae consecuencias a nuestras vidas. La razón por la que se nos prohíbe que tomemos el nombre de Dios en vano, hermanos, es porque ahí lo encontramos en el versículo, en el verso 7 de Éxodo 20. ¿Cuál es la razón? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted jura por el nombre de Dios, debe de cuidarse, de guardarse, hermanos, de no quebrantar ese juramento que ha hecho. Si es necesario jurar, hermanos. Pero debe de tener el cuidado de que cuando jure, hermanos, no esté jurando falsamente, a sabiendas que lo que usted está diciendo es mentira, y aún así está tomando el nombre de Dios para que le crean. Sabiendo, hermanos, que lo que usted está tratando de justificar no es verdad, no tome el nombre de Dios, hermanos, para jurar. Porque eso se mira, hermanos, en muchos cristianos. Hemos conocido gente que aún se atreven a poner la mano en la Biblia para justificar una mentira. Debemos de cuidarlos, hermanos, de ello. Si sabemos, hermanos, que algo no es verdadero, de que nos han cachado en una mentira, sabemos, hermanos, de que lo que estamos haciendo es buscando nuestro favor. Tengamos el cuidado de no tomar el nombre de Dios para jurar falsamente. Y si tenemos que jurar, porque se va a dar, hermanos, la ocasión en este país, por ejemplo, cuando vamos delante de un juez, ahí los hacen jurar. Tengamos el cuidado, hermanos, de que si juramos, hablemos verdad. Ahí nos dicen: prometes o jura decir la verdad y solamente la verdad. No vaya a querer usted que por librarse de un ticket de $300 vaya a mentir, hermano, y tomar el nombre de Dios en falso. Debemos de cuidarnos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Si usted sabe que está mintiendo, si usted sabe que lo que está tratando de hacer, hermanos, no es justificable, no es cierto, no es verdad, no tome el nombre de Jehová en vano, porque tendrá su recompensa. Podrá librarse del castigo del hombre. Se le podrá perdonar, hermanos, en una corte. El hombre podrá ser conmovido, podrá ser engañado, lo podrá mostrar inocente delante de los que estén ahí, pero delante de Dios usted no quedará impune. Dios castigará, hermanos. Era tan severo quebrantar este mandamiento para el pueblo de Dios, hermanos, que en el capítulo 24 de Levítico nosotros encontramos en el versículo 10 que dice: Dios habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado, dice, en la tierra, Levítico 24:10, perdón, dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo, dice, de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita, dice, y un hombre de Israel riñeron en el campamento, se pelearon. Y el hijo del hombre de la mujer israelita blasfemó el nombre, tomó el nombre de Dios en vano y maldijo, profanó el nombre de Dios. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan.
y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera, dice la palabra. Tremendo, hermanos. Tremendo. Ya nos hubieran apedreado. Pero qué grande la misericordia de nuestro Dios. En su gracia, hermanos, nos ha guardado, pero no, esto no, hermanos, nos dice que el castigo de Dios no va a llegar a nuestras vidas. Si nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, hermanos, el castigo de Dios llegará, del justo juicio de Dios llegará a nuestra vida. Hebreos capítulo 10, verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente, sin vuelta atrás. Y el verso 31 de ese capítulo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios pagará a cada uno, amados hermanos, según sus obras. Debemos, amados hermanos, de guardar este mandamiento, porque Dios no tomará por inocente, no, hermanos, se nos pasará por alto si nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. No lo pasará por alto. El juicio justo de Dios llegará a nuestras vidas, hermanos. Recibiremos disciplina, seremos castigados, seremos corregidos por ello, para que aprendamos a respetar el nombre, hermanos, santo de nuestro Dios. Desde el más pequeño en este lugar hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, debemos de guardar este mandamiento. Nunca, hermanos, nunca, jóvenes, tomen el nombre de Dios para justificar una mentira. Les va a ir peor. Les va a ir peor. Se van a librar de algunas cosas, de algún castigo de su padre. Se van a librar de algún castigo de la ley, pero de la ley de Dios no escaparán. No tomen el nombre de Dios en vano por ninguna razón. El verso 8 nos enseña otro mandamiento. Es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la relación del hombre para con Dios. Y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos entonces que el cuarto mandamiento, tanto en Éxodo 20, 8 al 11, como en Deuteronomio 5, 12 al 15, es, hermanos, que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. Amén. Que nos acordemos del día de reposo, hermanos, para santificarlo. ¿Qué nos demanda, hermanos, este mandamiento? Nos hace una demanda importante, diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
el mandamiento nos está enseñando, hermanos, nos está demandando que no debemos, hermanos, de olvidarnos de guardar para Dios un día de los 7 días que Él nos regala, hermanos, a la semana. Que no olvidemos de guardar para Dios, hermanos, un sábado santo. Amén. El Sabbat, hermanos, o como se conocía en aquel tiempo, significaba cesar o desistir, es decir, cesar de toda obra, desistir de toda obra. Aunque no hubieran terminado, aunque no hubieran, hermanos, acabado la obra que comenzaron el primer día de la semana. Ese era el Sabbat, era reposo, era día de descanso, día, hermanos, donde tenían que parar de todo el trabajo, de todo, hermanos, el afán, de todo compromiso que tenían, hermanos, terrenalmente hablando, hermanos. Ese era el día de reposo, el día que Dios está diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que ver también, hermanos, que este día de reposo está, hermanos, relacionado estrictamente, hermanos, con el pueblo de Dios. El día de reposo, la observancia de este día, era una señal, hermanos, de que había entre el pueblo de Dios, hermanos, entre Israel y Dios mismo. Ya que el día de reposo encontramos nosotros que es un día, hermanos, podemos decirlo, un día ceremonial, como también, hermanos, es un mandato moral para la vida de todo el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pueblo de Dios, hermanos, habían leyes ceremoniales, habían mandatos como los que estamos mirando, o leyes morales, como mencionamos ayer. Habían leyes ceremoniales que tenían que ver, hermanos, con sacrificios, con peticiones, con cosas que ellos tenían que ofrecer. Habían también leyes civiles a las cuales ellos tenían que también obedecer. Pero tanto las leyes civiles, hermanos, como lo que hemos leído en Levítico 24, que apedreaban a los que faltaban al nombre de Dios y a los que cometían muchos pecados o quebrantaban la ley de Dios. La ley civil, hermanos, aprobaba la muerte de esta persona. Las leyes ceremoniales se trataban de cumplir con lo que Dios pedía, hermanos, al pueblo. Y el día de reposo encontramos en la Escritura que es un día tanto ceremonial porque tiene que ver, hermanos, específicamente con cosas que Dios le pide a su pueblo que haga. Y señala un día específico también para que lo hagan. Eso es un día ceremonial. Señala que no debe de ser otro día, sino que el séptimo día debe de ser el día que ellos deben de tomar. No pueden tomar el primer día, no pueden tomar el segundo o el tercer día, hermanos, sino que debe de ser el séptimo día. Pero en ese séptimo día, hermanos, también el pueblo hace una cantidad de ceremonias que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, ese día, hermanos, de reposo, el pueblo, hermanos, no debían de cocinar alimento alguno. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 16, versículo 23. Cuando Dios da la orden a través del profeta Moisés que ni siquiera debían de recoger el maná, ni siquiera debían de cocinar el día de reposo. Esto habla, hermanos, de ceremonias. También ese día de reposo ellos tenían que llevar, hermanos, como ofrenda 2 corderos sin defectos y 1/10 y 2/10 de flor de harina amasada con aceite al tabernáculo.
Esto era una ley, lo tenían que hacer así. Números capítulo 28, versículos 9 y 10. El día de reposo, cada uno del pueblo tenía que llevar como ofrenda 2 corderos sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. También, hermanos, el día de reposo, ellos no podían vender ni negociar. Lo encontramos en Nehemías capítulo 13, verso 15 al 18. Tampoco el pueblo, hermanos, en el día de reposo no podía, hermanos, cargar con ninguna mercancía. Nehemías capítulo 13, verso 19 al 22. Y además de esto, hermanos, el que no guardare el día de reposo debía de morir. Tremendo. Tenía que morir, hermanos, el que no guardare el día de reposo. Éxodo capítulo 31. Dice la palabra de Dios ahí. En el versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Amén. Y sigue diciendo, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo. Tenía que ser ese día, un día consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16, guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para quienes, dice, señal es para siempre entre mí y quienes, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el día de reposo era un día, hermanos, tanto ceremonial como hemos visto, porque tenía que ver con sacrificio, tenía que ver con ofrenda, tenía que ver con un día específico que el que lo quebrantare moría. Pero también vemos, hermanos, o por qué lo encontramos en los mandamientos, porque también tiene, hermanos, que ver con mandamientos morales en la vida de todo aquel que es pueblo de Dios. Este mandamiento, hermanos, nos aplica por la razón, amados hermanos, que debemos nosotros de guardar específicamente, hermanos, un tiempo, amados hermanos, para servir y adorar a nuestro Dios. Aplica en la ley moral que Dios demanda de toda su creación un tiempo para honrarlo, para adorarlo, para acercarse a Él, para servirle. Por eso lo encontramos, hermanos, ahí en la ley moral, hermanos, de Dios. Todo hombre, hermanos, debe de entenderlo y debe de guardarlo en su corazón. Necesitamos, hermanos, acercarnos a nuestro Dios. ¿De qué manera nosotros, hermanos, debemos de guardar entonces el sábado? Vemos con claridad que desde la creación hasta el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Israel, los apóstoles, los discípulos, Jesús mismo guardó este día, porque Él dijo, no he venido a quebrantar la ley de Dios, sino a cumplirla. Claro, Él rompió, quebrantó algunas costumbres o algunas otras cosas que el pueblo había añadido, hermanos, a este mandamiento. Cosas que no contaban como pecado el hacerlas, como comer, como ayudar al necesitado, como el sanar a los enfermos.
Por todas estas cosas Jesús tuvo que enfrentarse a ello. Pero Jesús no quebrantó, hermanos, el día de reposo. Porque Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los apóstoles guardaron el día de reposo. Un día antes del día de reposo, hermanos, pusieron en la tumba a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de que Cristo resucitó, el primer día de la semana, encontramos en la Escritura que la iglesia primitiva, que los apóstoles mismos, tomaron como costumbre, hermanos, reunirse, ya no el sábado, a hacer cosas ceremoniales. Ya no llegaban a la sinagoga el sábado, hermanos, al templo el sábado, con 2 corderos, con 2, hermanos, medidas de harina. Ahora, en el primer día de la semana se reunían para glorificar el nombre de nuestro Señor, para recordar el nombre de aquel Señor que había muerto y resucitado. En Hechos capítulo 20, versículo 7, encontramos que ellos, hermanos, se reunían ahí. Encontramos también en 1 Corintios capítulo 16, versículo, hermanos, 22, versículo 2, que cada primer día de la semana en sus reuniones, ahí, hermanos, ellos estaban. Encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, haciendo referencia al día que el Señor había resucitado, ya no al sábado. Ellos estaban ahí, hermanos, reunidos desde la creación, hermanos, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo se guardó, hermanos, durante el sábado, con ceremonias. El pueblo de Israel lo hacía con ceremonias, ofreciendo ofrendas, con sacrificios, absteniéndose de algunas cosas. También encontramos en la Escritura por qué razón, hermanos, ya no se siguió celebrando el día de reposo ceremonial, porque todas esas cosas, hermanos, las ofrendas, los sacrificios, lo que ellos hacían, todo eso era una sombra de lo venidero. Es decir, amados hermanos, de Cristo mismo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, en el verso 16 nos dice, en su palabra, nos dice, hermanos, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, que nadie nos juzgue, dice el apóstol Pablo, porque dice, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo esto, hermanos, era sombra de lo venidero. Todo esto tenía que ver con Cristo, los sacrificios, las ofrendas que ellos, hermanos, hacían. Por esa razón ya no se siguió mirando el día de reposo como lo miraba todo el pueblo de Israel, sino que ahora aquellos que habían creído en Cristo Jesús, hermanos, se reunían el primer día de la semana, y desde ahí hasta el día de hoy, hermanos, se sigue practicando ese tiempo, ese día, hermanos, de reposo, ese espacio donde todo, hermanos, cristiano debe de apartar para poder, hermanos, dedicarle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, encontramos que Jesucristo mismo dijo que Él era el Señor del día de reposo. Encontramos en Marcos capítulo 2, verso 27, diciendo eso a Jesús. Encontramos también en el libro de Hebreos capítulo 4, hermanos, verso 4 al 10, que Cristo es nuestro reposo, porque el que ha entrado en su reposo, dice el escritor a los Hebreos, también ha descansado de sus obras como Dios descansó de las suyas, hermanos. Cristo es nuestro reposo. Por eso es que Él dice, venid a mí tal y como estéis, cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Cristo nos hace descansar, hermanos, de toda
obra que nosotros podamos hacer para obtener, hermanos, el perdón. Cristo nos hace descansar de cualquier sacrificio vano que el hombre pueda ofrecer para alcanzar la salvación. Tenemos que venir a Él, hermanos. Cristo es el cumplimiento de ese día ceremonial. En Él, hermanos, nosotros tenemos descanso. En Él nosotros reposamos, hermanos, todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cómo debemos nosotros, hermanos, de santificar este día? Es verdad, hermanos, que tenemos que apartar ese tiempo. ¿Cómo lo debemos de santificar? Debemos, hermanos, ocuparlos en las cosas espirituales. Amén. Ocuparnos en las cosas espirituales, hermanos. No olvidándolos, hermanos, de lo que Dios nos ha demandado. Olvidándolos, hermanos, de toda cosa, hermanos, en la cual nos hemos ocupado durante el resto de la semana. En ese día de reposo, hermanos, debemos de tomar tiempo para orar, para leer su palabra. En ese día de reposo debemos de tomar tiempo para reunirnos, hermanos, en la casa de oración con nuestros hermanos, para invocar el nombre de Dios, para adorarlo, para compartir con nuestros hermanos, para orar por las necesidades de los demás y ayudar a los que están en necesidad. En ese día de reposo, hermanos, debemos nosotros de participar también en las ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo hacía la iglesia primitiva. Se reunían cada primer día de la semana, dice el libro de los Hechos, para participar así de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 26, se reunían también, hermanos, para participar de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice que se reunían cada primer día de la semana para traer sus ofrendas y así poder ayudar a sus hermanos que padecían necesidad. De esa forma, hermanos, nosotros santificamos ese día. El mandamiento es: acuérdate del día del reposo. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, hermano, porque hasta el día de hoy parece que el pueblo padece de ese mal. Se le olvidan los días de culto. Amén. Se le olvidan los días, hermanos, que tenemos que reunirnos para adorar y agradecer el nombre de nuestro Dios. Y lo tratan de justificar. Ay, ¿qué día es hoy, pues? Ah, no, pastor, yo pensé que era lunes. Qué raro que el día del trabajo no se le olvida. Qué raro que las horas que metió en la semana las cuenta bien. Y si le falta una media hora se va a pelear. Pero el día de reposo, el día, hermanos, que debemos, el tiempo que debemos guardar para nuestro Dios, muchas veces lo pasamos por alto. Y sabemos, hermanos, que hay esa necesidad en nuestros corazones de reunirnos en este lugar para tomar nueva fuerza, para recibir bendición de Dios, hermanos, como su palabra lo dice. Por eso el mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate de ese día. 6 días trabajarás y harás toda la obra. Mire qué bondadoso es Dios, hermano. No nos pide mucho. Imagínense si nos pidiera las 40 horas que trabajamos. Hubiéramos menos aquí, hermano. Si lo hubiera dicho Dios en su mandamiento: deben 40 horas y trabajen 6. Nadie buscara para Estados Unidos. Amén. Pero Dios es tan bondadoso, hermanos, con nosotros, que nos está dando 6 días. Nos está dando la mayor parte de tiempo para hacer, hermanos, toda nuestra obra. Mas el 7º día de reposo, ese día de descanso, ese día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, te le dice Dios, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Debemos de guardar esto en nuestros corazones, hermanos. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios hoy en nuestro tiempo? Esperando que su hijo cumpla 16 años para ir a meterlo a un McDonald's sábado y domingo. Es que no lo puedo traer, hermano, porque está trabajando. El Señor dice, acuérdate de que debes de tener tiempo. No solo para ti, sino que también para tu hijo y para tu hija. Hermanos que tienen un negocio, no deben de poner a trabajar a sus criados, a sus empleados, el día de servicio. No deben de hacerlo. Porque es una prohibición, hermanos. Es una prohibición que el Señor nos da a que guardemos ese tiempo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si ahorita, hermanos, tuviéramos allá nuestros hermanos trabajando? Debemos de cuidar, hermanos, de eso. Porque en 6 días, la razón dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y toda cosa que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Génesis capítulo 2, hermano, dice que en el 7º día reposó Dios y dijo que todo lo que había hecho era bueno. Contempló su creación, alabó su creación. Amén. Hermanos, esa es la razón por la que debemos de guardar este día, amados hermanos. Debemos de guardar este día en agradecimiento a nuestro Dios, porque Él en su misericordia, hermanos, nos ha guardado durante esos días que no nos hemos congregado, durante esas horas que no nos hemos congregado. También, hermanos, debemos de guardar este tiempo de reposo para recordar, hermanos, quién es nuestro Creador. En 6 días creó Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miró que era bueno todo lo que había creado. Al igual que los primeros 3 mandamientos, hermanos, debemos de respetar a Dios. Debemos, amados hermanos, de respetar su nombre. Al igual que los primeros 3 mandamientos, debemos también, hermanos, adorar a nuestro Creador, al que creó los cielos y la tierra. En 6 días, dice la palabra, lo creó con el poder de su palabra, amados hermanos. Y alabó su creación. Nosotros también debemos, hermanos, de reunirnos por esa razón, para alabar su nombre, para adorar su nombre, para reconocerlo a Él como el Creador, no solo de todas las cosas que están a nuestro alrededor, sino como también el Salmo 100 nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que rendir cuentas a un Creador. Tenemos que acercarnos ante nuestro Creador y adorarlo, hermanos, y cumplir así con el propósito para el que fuimos creados. Alabar y glorificar su nombre con todo nuestro corazón. Es importante, hermano, este tiempo. Por eso dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificar. Ese día de descanso que nosotros tenemos, hermano. Acordémonos, probablemente toda la semana estemos tan ocupados que no tomemos un buen tiempo para orar. Probablemente toda la semana estamos tan ocupados que no tomamos un buen tiempo para memorizar un versículo, para leer su palabra.
Pero en ese día de descanso, en ese día que usted está pensando cosas todo el día, en ese día, hermanos, que se la vive pensando en qué va a comer, en ese día que se dispara para un lado y para otro a gastar lo que no tiene, en ese día tome tiempo para Dios, tome tiempo para su vida espiritual, memorice en la palabra, medite en la palabra. Ore, hermanos, a su Dios. Prepare su corazón para venir a reunirse con sus hermanos a este lugar. Para eso, hermano, Dios nos concede ese tiempo. No nos debemos de afanar, hermano, los 7 días de nuestras vidas trabajando. Tomemos tiempo para Dios. Tomemos tiempo, hermano. Hermano, ¿por qué no se congrega entre semana? ¿En qué trabajo? Está bien, hermano. Está bien. Hermano, ¿por qué no se congrega el fin de semana? Es que es el único día que descanso y tengo que lavar, planchar, comprar la comida. Y es el único día que amanezco dormido. Pero Dios no te concede ese día para que te afanes aún más. Amén. Sino que para que nos acordemos de que tenemos un Creador, hermanos, al cual tenemos que venir a adorar. Tenemos que venir, hermanos, a buscar su nombre. El día de descanso no es para que ustedes celebren fiesta a todo el mundo, hermano, inventando tantas cosas, despedida de solteros, sexo de niños, baby shower. No es para eso, hermano. No pierda la bendición de Dios por esas cosas. Reúnase con sus hermanos, fortalezcase en el Señor, crezca en el conocimiento de su Dios. Venga a este lugar en obediencia a la palabra de nuestro Dios, y no por fuerza, sino por voluntad propia. Porque sabe, no podemos ignorar, hermanos, que hay una necesidad en nuestros corazones de acercarnos a Dios. No lo podemos ignorar. Sabemos que necesitamos de Dios. Acerquémonos a Él, hermanos. Apartemos ese tiempo para buscarlo, para buscar su presencia, para buscar su rostro, hermanos, como su palabra lo dice. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Démosle gracias a Dios, porque Él nos ha enseñado a través de su palabra la relación que debemos de tener para con Él. A través de sus mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Él. No te harás imagen ni ninguna, ni semejanza de ninguna cosa, en los cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificar. Eso es nuestro deber para con Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que lo honremos como el Creador de nuestra vida, que lo honremos, que glorifiquemos su nombre, que le demos gloria siempre a Él, que nos acerquemos a Él en agradecimiento, con reverencia, con temor en nuestro corazón. Pidámosle ayuda a nuestro Dios, pidámosle fuerza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si hemos quebrantado sus mandamientos, si hemos fallado, hermanos, a estos mandamientos que Él nos pide para con Él, humillemos nuestras vidas, reconozcamos, arrepintámonos por ello y pidamos perdón a Dios.
Pidamos perdón a Dios si hemos tomado el nombre de Dios en vano. Si no le estamos dando el tiempo que Él nos está pidiendo. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Que sea Él perdonando nuestras vidas, ayudándonos. Obrando en nuestros corazones para poder cumplir así lo que Él pide de cada uno de nosotros, para poder honrarlo a Él y solo a Él, para poder depositar toda nuestra fe en Él, solo en Él, para amarlo, para guardar sus mandamientos, para pronunciar su nombre con el debido respeto. Sea usted guardándonos, Señor, ayudándonos cada día, trayendo a la memoria, Señor, estos mandamientos de vital importancia para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a no pasarlos por alto, ayúdanos a no ignorarlos. Queremos guardarlos en nuestros corazones. Queremos que sean el alimento diario para nuestra vida. Ayúdanos a caminar en temor delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado en cada vida, Señor. Derrama bendición sobre tu pueblo en esta tarde. Bendiga la vida de cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar, Dios mío. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos en esta tarde, que podamos salir renovados con nueva fuerza, con esta palabra sembrada en nuestros corazones. Que el enemigo no robe, Señor, esta bendición. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Si hemos sido confrontados con tu palabra, que podamos reconocer, Señor, que estamos mal y pedir perdón y humillarnos y pedir misericordia. Oramos, Señor, que nos ayudes, que transformes nuestras vidas, que renueve nuestros pensamientos, que nos haga volver, Señor, ahí. Y aquellas cosas, Señor, que hemos descuidado, aquellas cosas que hemos abandonado, que nos haga volver a tu palabra, a tus mandamientos, que nos ayudes a acercarnos a usted, como tu palabra, Señor, nos está pidiendo. Guarda cada joven, cada niño, cada familia, Señor, que está en este lugar. Los que están, Padre, de familia completa, como las que no están, Señor, completa, oramos por ellas. Que tu nombre se glorifique, Señor, obrando en esas vidas, obrando en esos familiares que aún faltan en este lugar. Que sea usted añadiendo sus vidas, convenciendo sus corazones, redarguyéndolos. Que puedan venir, Señor, arrepentidos, buscando tu perdón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.